Claro, decir que la idea es hacer su exposición, después hacer unas preguntas y después dar participación. Muy bien, un poco cuando quiera. ¿Hasta qué hora? Hasta las 6, espera. Tú tienes puesto hasta las 6, no, hasta las 6. Las preguntas, ¿cuánto tiempo duran las preguntas? Si no queda cada uno, está aproximadamente la misma para todos. Sí, como tú veas, Vale, sobre la marcha. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Perdón. Ya. Esto en realidad es un embolado porque yo me tenía que sentar con mis compañeros en la mesa, pero Miguel me pidió que hiciera un poco de moderador, de coordinador de la misma, y yo voy a... No quiero decir que vaya a improvisar, pero que voy a intentar ser un poco innovador, que es el rol que estoy desempeñando ahora en mi organización. Yo he estado durante 10 años de responsable de un servicio de contratación pública junto con Pili Batet. Yo llevaba la parte de contratación de obra pública. Fueron 10 años muy intensos, pero desde hace 3 me encargo dentro de la misma organización de la Diputación de Castellón a temas que se sitúan bajo del paraguas de lo que ahora se llama innovación pública, ¿no? Es un concepto, se podría decir que jurídico indeterminado, donde encaja tanto la estrategia como la administración electrónica, como el gobierno abierto, participación ciudadana, es decir, todo muy relacionado con la antigua modernización, ¿no? Entonces, traigo solo estrictamente 3 diapositivas, pero disruptivas, es decir, eso que se dice que quizá parezca que no tiene nada que ver con el debate de hoy, pero que están estrechamente relacionadas. Lo hago a modo un poco de spoiler de mí mismo, porque son 3 diapositivas que utilizaré mañana en una jornada intensa que compartiré con el profesor Gamero, con Víctor Amoracid, de la mano de la Mancomunidad, y aprovecho pues, para hacer la publicidad correspondiente y para hacerme directamente mi propio spoiler. Situémonos en un horizonte 25-30 años en adelante. Las administraciones públicas no tendrán nada que ver con lo que son ahora. Probablemente todos somos muy jóvenes, continuaremos en las mismas y continuaremos hablando de conceptos que ahora más o menos nos pueden sonar, pero que entonces serán el día a día. Estoy hablando del Internet de las cosas o del Big Data que hablaba Víctor, de la importancia del tratamiento masivo de los datos por las organizaciones públicas, que somos, 1, los principales productores y 2, los principales consumidores de datos a gran escala, tanto públicos como privados. Internet de las cosas. Hoy entra en funcionamiento Apple Pay para España. Con el dispositivo que llevo en la muñeca puedo pagar en cualquier soporte que así lo exija. ¿Por qué no pagar en una administración pública, por ejemplo, mis tributos? El tema de la inteligencia artificial, que ahora está un poco en ciernes. Mi hijo me decía el otro día, oye papá, ¿cuánto juega el próximo partido el Barça? Me pongo a buscar en el móvil, próximo partido Barça, Google tarda 3 segundos en darme unos resultados. Mi hijo le había preguntado a Siri, en el iPad de su madre, oye Siri, sin tocar ningún botón, dime, ¿cuándo juega el Barça? Y Siri le había devuelto la respuesta a su pregunta. El Barça juega el próximo sábado 23 a las 19:30 ante Real Sociedad. ¿Quieres que te dé los resultados de toda la liga? ¿Quieres que te dé la alineación del Barça? Y le había dado en tiempo real muchísima más información de la que yo había podido manejar con mi teléfono móvil. Claro, vosotros diréis, la inteligencia artificial no es algo que tenga que ver con las administraciones públicas. Pues bueno, hablaba con Daniel Ocaña, archivero jefe del Tribunal Constitucional, hace algún tiempo, es amiguete mío, y me decía, no, es que ya estamos utilizando técnicas de inteligencia artificial para anonimizar datos de carácter personal en nuestras sentencias. Casamos, INE, padrones, y las máquinas están anonimizando datos de carácter personal. Esa tarea tan ardua a la que ahora nos vemos obligados. Y lo último, que ya, perdonadme la expresión, me acojonó el otro día, fue cuando leí un artículo de Enrique Dans, profesor de innovación, que decía que es cierto que actualmente las máquinas están empezando a sustituir al hombre en tareas rutinarias. Nosotros lo tenemos de la mano, la actividad administrativa automatizada, y en un futuro los puestos que generan menos valor o que aportan menos talento podrán ser sustituidos. Pues bien, los algoritmos empiezan a ser tan sofisticados que incluso
estamos en peligro los directivos públicos, es decir, los trabajadores de cuello blanco, por parte de las máquinas. Ese es el dibujo que tenéis en la diapositiva. Es decir, probablemente las máquinas sean tan sofisticadas que empiecen a sustituir el raciocinio y la toma de decisiones por personas. El concepto de megaciudad, decía el otro día Carles Ramió en la Joncal, estaba Víctor, lo escuchó, Pekín junto con su conurbación albergan casi 150 millones de personas. Pekín es una ciudad, no es un país. Casi la mitad del continente europeo solo en el territorio de Pekín y alrededores. Imaginaos lo que supone eso en un futuro en términos competenciales. La polarización de la sociedad española, evidentemente no estoy hablando del 2020, estoy hablando del 2050 o más adelante. Madrid y Barcelona, ¿dónde queda el trasvase de competencias? ¿Dónde queda esa distribución de competencias? Los escalones jerárquicos. Es un concepto complicado de entender quizá ahora, pero a tener muy en cuenta. La revolución de learning, la educación a distancia. ¿De verdad os veis vosotros aquí sentados de aquí 15 o 20 años en este formato ahora tan, por así decirlo, no sé si novedoso, pero tan tradicional y quizá obsoleto, y perdonadme la arrogancia, de aquí 20 años? Yo no me veo a mi hijo sentado ahí escuchando a un tío como yo. Pero no porque mi hijo sea más listo, más tonto, o yo más listo, más tonto, sino porque la sociedad habrá evolucionado de forma tan radical que estará probablemente en su casa escuchando con la misma calidad de audio que estudiáis vosotros, quizá viéndome mejor y en un entorno bastante más interactivo. Esto lo están escuchando en streaming de todas formas, 60 y tantas personas. Perfecto, perfecto. Perfecto. Ya los estudios hablan de la desaparición de en torno al 50% de las universidades en 20 años. El 50% de universidades. Ese también es un drama al que tendríamos que tener en cuenta. ¿Habéis escuchado el concepto? Bueno, conocéis la aplicación de TripAdvisor, ¿verdad? Es una aplicación que permite más la búsqueda de establecimientos y demás, y más allá de la búsqueda, la propia valoración del consumo. Pues estamos ya hablando de esa TripAdvisorización de los servicios públicos en la medida que el usuario pueda valorar con 5 estrellas, 2 estrellas y 3 estrellas el uso que se está haciendo de los servicios públicos. Se habla incluso de la uberización de los servicios públicos. Me decían el otro día, los Mossos d'Esquadra han detectado cómo hay empresas de ciberseguridad que empiezan a ofrecer servicios donde de alguna forma monitorean qué partes de la ciudad de Barcelona, sobre todo en determinados barrios, hay más criminalidad. Por lo tanto, el turista llega a Barcelona, se descarga la aplicación y puede conocer en tiempo real qué zona es más tranquila y qué zona directamente no te puedes meter. Claro, donde no llega el sector público, la empresa privada toma la iniciativa, ¿vale? Hay muchos más conceptos revolucionarios que podríamos traer a colación, que quizá no tengan nada que ver con el tema, por ejemplo, el tema de la manufactura 3D, que será absolutamente revolucionaria, genoma humano, nanotecnología y el clásico problema de la inversión de la pirámide demográfica. Todo eso probablemente impactará en nuestras organizaciones a medio plazo, pero va a repercutir en nuestras organizaciones de forma trascendental. Y el planteamiento que os hago es, ¿realmente creéis que vamos a ser capaces de hacer frente a esos problemas malvados, a los wicked problems? ¿Vamos a ser capaces de haber desarrollado administraciones públicas, eso sí, muy eficientes, con un músculo potente para prestar servicios eficientes, de calidad, en corto plazo, de forma electrónica, pero carentes de inteligencia emocional para realmente hacer frente a esas disyuntivas, ¿no? Pero es un poco la propuesta que se hace desde un poco los think tanks, si queréis decirlo así, es repensar a las organizaciones en términos de talento interno, empoderar a la gente que realmente tenga esas iniciativas y fundamentalmente un concepto que a nosotros ahora últimamente nos trae de cabeza, que es el de innovación. Probablemente las administraciones evolucionen de una forma muy razonable hacia o para enfrentarse a esos problemas malvados, pero les haga falta innovar en determinados campos para estar a la altura de las circunstancias. A mí me gusta mucho el concepto de innovación
porque la gente se cree que lo realmente innovador es, bueno, pues aquello que es futurista. No, la innovación directamente es la creación de ideas nuevas que no tienen por qué ser originales, que pueden ser implementadas o ejecutadas realmente y que crean un valor social. Es decir, que le devuelven a la sociedad el esfuerzo que está haciendo en beneficio de estas administraciones o como contrapunto al esfuerzo de estas administraciones. Digamos que vamos a necesitar un nuevo tipo de administración, ¿no? El World Economic Forum las llama organizaciones FAST, organizaciones que tienen que ser directamente más planas, menos jerárquicas, que tiendan la mano a la sociedad en esa toma de decisiones públicas a través de la participación ciudadana, a través de la transparencia, que de alguna manera fomenten el trabajo en red, que no es lo mismo que el trabajo en equipo, que sean más colaborativas y que integren a todos sus elementos. En segundo lugar, administraciones más ágiles, que tengan la capacidad de transformarse a la misma rapidez que se transforma la sociedad. Marcos regulatorios que evolucionen a mayor rapidez, simplificación normativa, reducción de cargas y algo que venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo, flexibilización de las estructuras administrativas. Organizaciones más racionales en la medida que deben estar cada vez más orientadas a ese ciudadano que evoluciona a una velocidad vertiginosa. Evaluación de políticas públicas, no voy a decir obsesión, pero meticulosidad con la toma de datos, con la medición y con la mejora continua. Y por último, organizaciones más tecnológicas. En la medida que la tecnología se incorpore de forma intensiva en nuestras organizaciones, probablemente el cambio sea menos traumático. Y por último, simplemente lanzo 3 preguntas que voy a dejar en el aire. He traído algunas más para los componentes de la mesa, pero si ellos mismos me quieren responder a estas 3 preguntas, perfecto, y si no, tengo en la recámara otras cuantas. En primer lugar, somos conscientes de que la contratación pública debe formar parte de un proyecto de mayor calado, de más enjundia y con mayores implicaciones que se llama la administración electrónica. Pili ya me ha dicho que para ella es un cuento de hadas y es un mito, ¿no? El tema de la interoperabilidad, es decir, es una leyenda, pero yo te aseguro que no lo es. Pero de la misma forma que Pili, a la que tengo mucha confianza y con la que trabajo codo con codo, me habla de Eleni como una leyenda, no he oído hablar a los gestores de la contratación pública de una preocupación desmedida por los metadatos, por la información que se está digitalizando en esos registros, llega con la capa de metadatos que exige los esquemas. No me hablan de los agujeros de seguridad que puedan tener las herramientas para la sustitución de una firma por otra. No me hablan del resellado de las firmas durante el ciclo de vida de los expedientes que tiene una vigencia, por ejemplo, de 25 años. Hablo de contratos de larga duración. No me hablan de su preocupación por coser electrónicamente las facturas que suelen estar en expedientes de gasto a un contrato de obras junto con las certificaciones, para que el día de mañana, si el contencioso me reclama un expediente íntegro en electrónico, sea capaz de darle un expediente íntegro en electrónico y no una pieza administrativa que tenga Pili, una factura en electrónica que la encuentre a través de FACE no sé dónde y no sé qué determinada documentación que sea incapaz de acopiar. La administración electrónica, no quiero decir que esté por encima de la contratación electrónica, pero es el sustrato sobre el que ésta se debe sustentar. Y yo respondo un poco a lo que decía Pili, no sé por qué no se ha impulsado la licitación electrónica en España. Muy sencillo, porque tampoco se ha impulsado la administración electrónica. No nos lo hemos creído y hasta ahora recientemente que con las siamesas directamente se ha impulsado en términos normativos, pues ni la administración electrónica normal ni la licitación electrónica novedosa han sido una prioridad de primer nivel. En segundo lugar, y reconozco que soy un poco cañero, en segundo lugar, me gustaría saber, si la mesa me quiere contestar y si no, pues bueno, lo dejamos para otro rato, cómo se va a resolver de alguna forma esa tensión que se ha suscitado entre la
voluntariedad de usar las aplicaciones de la forja del Estado a través del CTT y la capacidad de acudir al mercado o desarrollar aplicaciones propias. Me estoy refiriendo disposición adicional segunda o al 157 de la Ley 40, cuando las entidades debemos justificar en términos de eficiencia financiera el que no recurrimos a las aplicaciones que provee el Estado. Yo conozco algunas, otras no las conozco, pero mi organización, ha desarrollado aplicaciones propias y ha acudido en un momento determinado al mercado. ¿Qué hacemos con todo eso? Eso es una patata caliente que al menos alguien tendría que explicar. Y por último, y que me parece quizá lo más novedoso, ¿vamos a ser capaces de confiar en ese fenómeno que ahora está tan de boga, que se llama la economía colaborativa? Estoy hablando de Airbnb y estoy hablando de Uber y otras plataformas. Y me explico, no significa confiar como que lo tengamos que aceptar o no, porque España ya no ha confiado. España ha ilegalizado, por ejemplo, Uber. Estoy hablando en términos imparciales, es decir, y lo lanzo un poco a la palestra. Imaginaros lo que supondría en términos de coste suprimir el parque móvil de las administraciones públicas, despedir a los conductores, sé que es una barbaridad, y recurrir exclusivamente a coches de Uber cuando fuera necesario. Se ha demostrado empíricamente que el coste por la propiedad de un vehículo es muchísimo superior que al pago por uso a través de una aplicación de estas características. Hay ciudades como, por ejemplo, Los Ángeles o Chicago, en los que Uber ha superado el número de taxis y Uber ha formalizado el mayor pedido de automóviles de gama alta a Mercedes de su historia, 100.000 Mercedes clase S. Airbnb, por ejemplo, que sabéis que es un servicio de alquiler de multipropiedad, en Barcelona, que es la sexta ciudad del mundo en uso de Airbnb, los usuarios reconocen que están sacando una rentabilidad a sus propiedades entre un 8 y un 10%, cuando arrendamientos tradicionales solo sacan una rentabilidad del 3 y el 4. ¿Por qué las administraciones públicas no rentabilizamos nuestros alquileres en plataformas de este tipo? Es decir, la economía colaborativa, que además estamos obligados a regular, es un fenómeno en alza que probablemente el día de mañana, a través de mecanismos de rendición de cuentas, la sociedad nos diga ¿por qué estás pagando dinero por estos mismos servicios que la empresa privada ofrece de forma más gratuita? Y eso impacta radicalmente contra el alma de la contratación pública actualmente. Y yo ya he acabado. Yo, si os parece, voy a dejar estas tres preguntas. Si alguno de la mesa quiere lanzarse a más o menos lucubrar sobre una, os doy la palabra, y si no, yo he traído algunas otras. Venga. Por ejemplo, José Luis, tú eres el primero, elige algunas de las tres preguntas, con la que te sientas más cómodo. Bueno, voy a intentar contestarte un poco por encima las tres. La primera, ¿somos conscientes de que la contratación pública debe formar parte de un proyecto de mayor calado y con más implicaciones que se llama administración electrónica? Sin la menor duda. Sin la menor duda, por pura inercia de lo que debe ser el funcionamiento de la Administración, pero incluso por cuestiones meramente legales. Vamos a ver, no olvidemos que la Administración pública es una obligación, ya venía la Ley 11 de 2007, pero incluso las leyes 39 y 40, el 14, por ejemplo, la 39, lo dicen muy claramente, es una obligación para la Administración y un derecho-obligación para los ciudadanos. Precisamente estamos en una materia donde gran parte de los afectados, de las personas privadas afectadas, van a estar obligadas a la administración electrónica, bien por ser personas jurídicas, bien por ser profesionales colegiados, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que desde luego que se debe integrar la contratación en la administración electrónica. Yo estoy totalmente convencido de que sí, es que no hay otra posibilidad
ni legalmente ni en la práctica. Ahora bien, yo también estoy un poco de acuerdo con lo que ha dicho Pili, la interoperabilidad, que a mí desde luego como principio me parece fundamental. En la práctica es muy complicada de ejercitar. Los que firmamos por vía electrónica a diario, yo soy secretario de ayuntamiento y firmo todos los días prácticamente, o bien actas y demás, tenemos, lo comentaba José Domingo esta mañana, tenemos un auténtico berenjenal de navegadores abiertos, porque resulta que tenemos que utilizar el Explorer para firmar las actas en la Junta, pero en cambio para el portal de entidades locales tiene que ser el Mozilla, y en cambio para vivienda tiene que ser otra vez el Explorer. No me pregunten por qué, porque no soy informático, pero eso está pasando con el Java, que yo digo que es un invento del demonio. Vamos, auténticamente nos está pasando todo eso. Y entonces, por lo tanto, yo creo que la interoperabilidad, que sin duda es un principio legal importantísimo, pero ciertamente tiene muchos agujeros. O sea, yo entiendo, creo que Pili va por el mismo sentido que yo. Luego, las tensiones entre la licitación pública, y ya lo tengo menos claro, francamente. A mí me parece un poco de que esa obligatoriedad de que las administraciones locales nos tengamos, y las comunidades autónomas, que acoger a las plataformas del Estado y demostrar que es que son más eficientes las demás, me parece incluso de dudosa constitucionalidad. Vamos a ver, yo creo que eso choca un poco con la autonomía tanto local como de las comunidades autónomas. Ahora bien, ¿cómo se va a hacer eso en la práctica? Yo no lo sé muy bien, Yo no tengo nada en contra de las plataformas del Estado, pero creo que debería haber una autonomía y también un principio de libertad de empresa para poder acudir a fórmulas privadas si es que nos parecen mejores, sin necesidad de hacerlo de forma tan estricta. Luego, lo de las formas de economía colaborativa, ahí voy a ser muy formalista y muy jurídico. Si son legales, totalmente. Si no lo son, para nada. Es decir, aquí hay unos principios en materia de contratación que los contratistas tienen que tener capacidad y tienen que tener la suficiente solvencia. Si Uber, Airbnb y lo que sea la tienen, desde luego que deben poder participar en la licitación pública en las mismas condiciones que cualquier otra persona interesada. Si no la tienen, desde luego mi opinión como secretario jurista es que no deben participar. Yo creo que algo más o menos he intentado contestar. Fenomenal, muchas gracias. Víctor, tu turno. Bueno, yo te voy a... ¿Se me oye? Sí, yo te voy a intentar contestar a las 4. ¿No? La primera era cuando juega el Barça. Sí, pero eso lo tendrás que decir a mi hijo. Yo lo siento, pero tengo que hacerlo aquí en directo. ¿Cuándo es el próximo partido del Barça? El Barcelona se enfrenta al Real Madrid en el Clásico pasado mañana a las 4:15. Efectivamente, lo hace. Justo eso es lo mismo que hizo mi hijo. Tú dices que eres disruptivo, pero cuando venga la nueva generación nos van a disrumpir a todos. No, pero... Directamente. Perdonad el toque friki, lo siento, tenía que hacerlo. No, te voy a contestar a las 3 preguntas. Realmente la segunda es la que me puede ocupar un poco más, porque las otras 2 las tengo muy claras. O sea, que la administración, que la contratación, o si quieres la licitación electrónica está dentro de la administración electrónica, la respuesta es un sí rotundo. Y es que esto lo he dicho tantas veces que me vas a permitir que no lo diga otra vez, porque casi ya es por un tema de pereza, ¿no? Pero es que esto llevo, no sé si 10 o 15 años diciéndolo, con lo cual simplemente sí. Y la tercera, si la administración va a entrar en esa economía colaborativa, en esas nuevas tendencias, evidentemente tengo que suscribir como secretario de ayuntamiento que soy también, que la administración, todo lo que haga en el presente y en el futuro tiene que ser legal, pero también voy a contestar de una manera muy rápida. Yo estoy seguro de que sí, no sé cuándo, pero con el tiempo seguro que sí, porque la administración está en el mundo, aunque a veces parezca que no estamos, que somos una isla o que estamos al margen de la realidad, y la realidad ahora es esto. Yo no voy a entrar porque no quiero herir susceptibilidades de si la medida de ilegalizar Uber es una medida retrógrada o había que defender a los taxistas. No voy a entrar en eso porque probablemente es un debate muy polémico, pero solo lo ha hecho España. Entonces, que la realidad de la economía va por ahí, por esas plataformas, por esas iniciativas, ¿no? Como hablaba también antes en mi charla de la compra pública innovadora, que son absolutamente, como bien dices tú, disruptivas, pero que al mismo tiempo han venido para quedarse, de lo cual no me cabe ninguna duda.
¿Que la Administración va a entrar ahí? Pues yo creo que sí que va a entrar ahí. Porque la Administración, al final, pues también tiene un patrimonio que gestionar. Por ejemplo, cuando has hablado de la BNB, ¿no? Que BNB, que es la multipropiedad. Y esto, pues hombre, pudiendo obtener una mayor renta de la gestión del patrimonio, pudiendo tener esta posibilidad, no tenerla solo porque nos suena una cosa muy moderna o muy poco, digamos, no sé cómo decirlo, ¿no? Muy poco tradicional en el sentido administrativo, pues yo creo que al final, efectivamente, con la legalidad por delante, pero entraremos ahí. Y luego la segunda es la que a lo mejor voy a ser, aparte de más extenso, más crítico, y me gustaría que, bueno, supongo que Gabriel se ha tenido que ir por cuestiones de trenes y de... y me sabe mal porque este debate me hubiera gustado tenerlo con él, ¿no? Pero voy a ser un poco crítico, quizá, con el Estado, porque, y lo digo desde el aprecio y desde la colaboración que tengo con muchos de los compañeros del Estado, que muchos de los que estáis aquí lo sabéis, que por ejemplo estoy en el grupo del archivo electrónico y que, bueno, con gente como a la que aprecio, como Gerardo Bustos o como Aitor Cubo, no sé, Miguel Ángel Amutio, son gente que colaboramos y que le tengo aprecio. Pero la pequeña crítica es que pues todo esto hubiera venido muy bien en 2007. En 2007 nos hubiera venido de perlas, ¿no? Con la ley de acceso electrónico, que el Estado, aparte de la ley, no, esto de tener el BOE es, te publico ahí y luego tú ya... Y me hubiera venido muy... A mí, bueno, a todo el mundo, supongo que nos hubiera venido muy bien un catálogo de servicios de la Administración Digital como el que hay ahora y si lo hay, ¿vale? Y insisto, me sabe mal después de haber seguido el representante de la AGE, ¿no?, en esta mesa. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo que quiero decir es que después, no ya de la ley del 2007, en 2007 pasaron hubo dos leyes a nivel de estas cuestiones, por un lado la ley de contrato del sector público y por otro lado la ley de acceso electrónico, y las dos regulan los medios electrónicos. La propia ley de contratos de 2007 es bastante electrónica, aunque evidentemente sin imperatividad tampoco, pero bueno, perfil de contratante, sistemas dinámicos, etcétera. Y sacaron la ley, no sacaron nada más, pero incluso antes, con la propia ley de firma electrónica de 2003, con las propias normas sobre sociedad, información y comercio electrónico, todo esto ya se dejaba caer y el Estado no sacó nada. Ahora, en los últimos 2 años, y si me apuráis, en el último año, saca este catálogo de servicios de la Administración Digital. Efectivamente, la ley, sobre todo en la 40, es la que más habla, ¿no?, de el uso conjunto de las plataformas, y en la 39, como bien también apuntas aquí, la disposición adicional segunda dice que no solo tengo las plataformas, que eso estaría bien, porque dicen que más vale tarde que nunca, es que si no te adhieres, se te va a caer el pelo. Y me tienes que hacer además un informe conforme a la ley esta de sostenibilidad financiera. Ostras, como dice el compañero, y la autonomía local, y luego aparte, yo soy un ayuntamiento, no soy una entidad con ánimo de lucro. Quiero decir, el servicio el principio, perdón, de servicio público, de calidad, ¿no? Pues igual yo quiero tener una cosa mejor que no una plataforma de 5 pelados. Cuidado, con esto no estoy menospreciando las plataformas del Estado, pero es que de ese catálogo de servicios de la Administración Digital, ahí hay plataformas, la plataforma de licitación del sector público se ha explicado muy bien hoy. No la voy a criticar, está bien, no voy a decir si es la mejor, o hay otras en el sector privado que son mejores, pero es que tenéis ahí desde el desde el portal de transparencia del Estado, pasando por Archive, que es una herramienta que conozco muy bien, el Insight, el SIR, el Notifica, el Apodera, un montón de herramientas que de alguna manera sí coadyuvan a la aplicación sobre todo de las leyes 39 y 40. Y también, pues evidentemente, sobre todo la plataforma de licitación sector público para la ley de contratos. Y entonces luego tenemos también, como decía José Luis, un poco luego la segunda parte es esa tarea de decidir qué externalizo, a qué me adhiero, qué cosas del Estado, qué cosas de la comunidad autónoma, qué cosas de la Diputación. Yo a esto le llamo champiñones. ¿Qué son champiñones? Champiñones son, pues lo sabéis lo que son, unas setas que están ahí plantadas. Y yo al final me adhiero a todo. Imaginaos que me adhiero a todo. Y el Estado está súper contento conmigo porque no me he gastado ni un euro y estoy en todas las plataformas del Estado, incluidas las que todavía no tienen.
porque están ahí publicadas y está explicada un poco la plataforma en qué consiste, y luego dicen, no, espérate un año o dos. Bueno, bien, pero yo tengo todos esos champiñones y mi pregunta es, ¿qué porcentaje de la Ley 39/2015, de la Ley 40 y de la Ley de Contratos cuando salga, qué porcentaje, el 80%, habré cumplido? ¿Qué me falta? Me falta el gestor de expedientes, me falta... Yo solo con champiñones no he implantado los procedimientos electrónicos o el procedimiento íntegramente electrónico. Lo que tendré es herramientas, lo que tendré es cosas que hacen cosas. Pero si no tengo una estructura, si no tengo una cultura del documento electrónico, del gestor de expedientes, una tramitación, la firma electrónica, lo tengo que tener todo. Que en un momento dado puede venir muy bien una plataforma del Estado, genial, pero que todos y todo tiene que ser lo del Estado, también habrá que ver el tamaño de la organización, también habrá que ver la Diputación en su caso qué tiene, o la comunidad autónoma, también la colaboración interadministrativa. En esta comunidad, perdón, en esta provincia, quiero decir, también hay cosas de la Diputación de Sevilla, me consta, ¿no? Quiero decir que todo eso influye. Entonces no es una reflexión tan, vamos a decir, tan baladí o tan fácil, no es una pregunta en este caso tan fácil de responder, pero lo que sí que tengo claro es que hay cosas, hablando de los ayuntamientos, que nadie nunca va a hacer por nosotros. Ni el Estado, ni la comunidad autónoma, ni la Diputación. Y esto se llama, ¿o qué es esto? Pues esto es la gestión del cambio. La gestión del cambio no la va a hacer nadie por nosotros, y en esa gestión del cambio que habrá que tener pues un plan estratégico de implantación de la administración electrónica, y habrá que tomar decisiones en este sentido. Yo no digo que haya que externalizarlo todo, ni que suscribirse o adscribirse, mejor dicho, a todo lo del Estado. A lo mejor una mezcla inteligente de todas estas plataformas sería la solución ideal, pero no es algo que yo pueda resolver aquí ahora mismo para 8.122 ayuntamientos. Es algo que cada uno, atendiendo a sus características, pues tendrá que decidir. Genial, Víctor. Muchas gracias. Pili, tu turno. Bueno, yo voy a pasar directamente a la tercera pregunta para no cansarme, no por otra cosa. No, es que se ha contestado ya bastante bien, muy bien por mis compañeros. Y respecto a la tercera pregunta, pues únicamente decir que es que la Administración va muy por detrás de la ciudadanía. En los estudios CORA, en los informes que se hicieron, que motivaron las leyes 39 y 40, se vio que la sociedad estaba perfectamente preparada para una administración electrónica. Se vio que un 96% de la población tenía un smartphone, un teléfono inteligente, y que lo utilizaba. Que un 76% de la población tenía acceso a banda ancha. España se sitúa en el primer país, en el primer país de Europa en smartphone y el quinto del mundo. O sea, solo tenemos por delante 4 países. Quiero decir, y la gente que tiene un teléfono inteligente lo usa y compra por Internet. Hace compras por Internet tranquilamente desde su casa. Y lo que nos pasa es que nuestra administración no va al mismo ritmo que la sociedad. Y para eso hay que legislar de otra manera. Y no hacer unas leyes farragosas, como entiendo yo que es el proyecto de ley de contratos del sector público, que ha cambiado poco, ha mejorado poco para mi gusto, y así, con esta legislación, pues no vamos a poder modernizarnos lo suficiente como para situarnos en esos niveles que has planteado. Ya está. Gracias, Pili. Carlos, por favor. Bueno, se ha mencionado una cosa, se ha hablado de interoperabilidad y se ha hablado de seguridad. Me vais a permitir que yo hable de este último punto, ¿no? Porque nos afecta especialmente. Tengo delante de mí el informe de resultados el último informe de resultados que se ha hecho público de la participación y de los resultados de la seguridad en las administraciones públicas, en las 3 administraciones, las territoriales, ¿no? Del último que se dispone. Fijaos, contestaron a una encuesta que sabéis que se hace y a la que todos como ayuntamientos podéis acudir. Podéis hacer y de hecho cuando se promulgue la próxima instrucción técnica de seguridad su cumplimiento será obligatorio. Contestaron 355
la del último año, 355 entidades, de las cuales correspondientes a entidades locales fueron 182. Parece poco, ¿no? Parece poco. Yo creo que ahí todos tendríamos que hacer un esfuerzo un poco mayor por saber, por llevar a todos nosotros cuál es el estado de situación en materia de seguridad, ¿no? Las conclusiones las tenéis en el informe. La valoración principal que cabe realizarse es que, con carácter general, el cumplimiento global del Esquema Nacional de Seguridad es bajo, situándose solamente, como mucho y en algunas cuestiones, en el 50% máximo de lo que sería razonable, esperar, ¿no? Hay algunas cosas que las hacemos mejor que otras. Por ejemplo, es muy pobre la gestión de cambios, el mantenimiento, la configuración y la gestión de configuración. Es mejorable la gestión de incidentes, ahí yo creo que nos queda todavía mucho camino por recorrer. Respecto a las medidas de continuidad del servicio, es todavía muy baja. Parece que nos preocupamos mucho por prevenir y poco por restaurar nuestros sistemas cuando han sido objeto de un ataque o de un problema, y no digamos ya preocuparnos por detectar. Desafortunadamente solemos olvidar de manera sistemática las medidas de detección habitualmente, ¿no? Parece como si no existieran. Y yo digo, como dice un amigo mío, dice, mira Carlos, hay dos tipos de moteros o de motoristas, ¿no? Los que se han caído y los que se caerán. Y yo digo, yo también me he caído muchas veces, yo también soy motero. Entonces yo digo, mira, en la administración pública, cualquiera que sea, y el que esté libre de pecado se equivoca. Hay dos tipos de administraciones públicas, las que han sufrido un ciberataque y las que lo sufrirán, sin lugar a duda. Entonces, por tanto, ojo a las medidas de detección, saber cuándo estamos siendo atacados. En fin, es muy bajo el empleo de la criptografía, extraordinariamente bajo el empleo de la criptografía, incluso en procedimientos, como acabamos de ver esta mañana, en temas de contratación, donde es exigible que las ofertas estén cifradas hasta el momento en que, por norma, por ley, por procedimiento administrativo, deban descifrarse, ¿no? Por lo que toca, en el informe, leo finalmente, por lo que toca en concreto a las entidades locales, hablan en concreto de dos cuestiones especialmente llamativas en esa encuesta, ¿no? Y claro, que alguien dirá, bueno, esa encuesta, ¿quién la rellena? Eso pues se rellena. ¿Y cómo sabemos que es verdad lo que rellenamos? Oye, pues nosotros siempre decimos la verdad, ¿no? Porque nos han dicho de pequeño que si decimos la mentira, vamos al infierno, ¿no? Pues decimos la verdad, ya está. Fijaos, por lo que toca a las entidades locales, hay dos cosas que llaman muchísimo. La Administración General del Estado dice es muy baja la formación, tal. En las comunidades autónomas es mejor. El tema de la formación es recurrente. Hay dos cuestiones. Es muy baja la monitorización de la actividad del sistema. Parece como que no nos interesara saber qué es lo que está pasando en materia de seguridad, estoy hablando, ¿no? Y por otro lado, es muy baja la formación, la concienciación y la sensibilización del personal. Y eso, yo que me paso mucho de mi tiempo yendo por ahí de un sitio para otro y tal, lo puedo apreciar. Está claro que ahí necesitamos mejorar muchísimo, ¿eh? El otro día yo iba a un ayuntamiento, se dice el pecado pero no se dice el pecador, y observé con mis propios ojos como un colega, como un funcionario le decía a otro, dice, mira, aquí les mostraba un pendrive, dice, mira, aquí hay un programa, es la bomba, chico. Se lo descargó ayer mi chico de internet. Es la bomba, pruébalo. Y el otro, ni corto ni perezoso, ¡bum!, lo enchufó en su PC. Y tanto que la bomba, claro, podía haber sido el despiporre, ¿no? Ese tipo de cosas ¿a qué obedecen? Obedecen a que nos falta muchísima formación. Nos falta compromiso por parte de la dirección de los organismos. Necesitamos una política de seguridad en todas las instituciones públicas, empezando por las entidades locales. Y esa política de seguridad es el compromiso de la institución en materia de seguridad, que tiene que ser aprobada
por el titular del órgano superior correspondiente, como señala el Esquema Nacional de Seguridad. Entonces, ya está, es decir, además es un compromiso y es una norma legal. Entonces, y a partir de ahí, todo lo que dice el esquema, desarrollemos la normativa interna. ¿Hasta qué punto? La normativa interna son normas internas que nos dicen qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Y sobre ese sobre ese particular nos queda mucho, no quiero liar, es decir, evidentemente nos queda camino por recorrer. ¿Estamos en el buen camino? Yo creo que sí, estamos en el buen camino, ¿no? Yo creo que la presencia de todos vosotros hoy aquí, modestamente la nuestra aquí, significa que estamos en el buen camino y que nos preocupa, al menos a los que estamos aquí y los que nos están escuchando por televisión. Hola. Entonces, ya está, punto. Pero que nos queda mucho camino, sin duda, Borja, ya lo creo. Muchísimas gracias, Carlos. Rozamos en la hora límite, pero quedarían algunos minutos por si queréis hacer alguna pregunta, aprovechando la gente de la mesa. Sí. Bueno, quería comentar una cosa. Me sorprendió mucho hace unos años cuando fui a una jornada donde explicaban que la Junta de Andalucía en principio tenía un sistema de subcontratación de servicios de limpieza para empresas cooperativas de mujeres, pero luego, bueno, pues llegaron y dijeron, pues vamos a hacer una licitación y contrataron una empresa maravillosa de por ahí, de fuera, que al final pues lo que hacía era pagarle muy poco a esas mujeres. Y eran esas mismas mujeres que tenían las cooperativas y que las cooperativas se fueron al trance, ¿no? Entonces mi pregunta es si hay alguna forma en este tipo de licitaciones de controlar también ese aspecto social y limitar, porque estas mujeres al final cobraban algo irrisorio, cobraban poquísimo y las tenían súper explotadas y al final el que estaba arriba se llevaba la licitación, la empresa era la que se llevaba mucho dinero. Si realmente hay algún mecanismo también para controlar eso. Sí. Bueno, la Directiva 24/2014 lo dice muy claro, hay que hacer política social y laboral. Y entonces permite que cuando en una licitación se considere que hay una baja normal, si no te justifican que cumplen como mínimo con el convenio colectivo aplicable al sector, puedas desechar esa oferta. Bueno, eso es una de las medidas. Luego hay más medidas. Se puede establecer como requisito de ejecución del contrato el que se vinculen al convenio, que no haya descuelgues. Pero siempre estoy hablando del personal que vaya a ejecutar el servicio, no de la plantilla, que eso no se puede hacer. Entonces, la directiva y el anteproyecto de ley de contratos del sector público, que también lo recoge, transpone en ese aspecto bastante bien la directiva, pues sí que pone medios a nuestra disposición para intentar controlar que se pague por debajo de convenio o que se deje de pagar a los trabajadores. No sé si quieres añadir algo, Víctor. Perfecto. Por aquí una pregunta, Fernando. Una consideración primero y una pregunta. La consideración es que, respondiendo un poco a esta pregunta, vivimos un cambio de época y no una época de cambio, como decía uno de los ponentes al principio, eso está clarísimo. Y con el tema de Uber, por ejemplo, eso ni es trabajo asalariado ni es autónomo, sino que está naciendo un nuevo tipo de trabajo que sería el trabajo independiente, que no está regulado, no hay relaciones, y ahí en la consideración que decía José Luis, efectivamente una administración pública en un Estado de Derecho, hasta que no haya una norma legal que lo regularice, pues difícilmente lo vamos a hacer. Ahora, que el futuro es ese, es indudable, porque estamos cambiando completamente la cosa. En la aplicación de este cambio morboso, ¿no? Porque es que lo terminamos de ver, y es la pregunta que yo hago. Tenemos la ley 39, la ley 40, la ley de contratación, que nos obligan a utilizar los ordenadores, los nuevos sistemas, pero es que tenemos la ley de estabilidad pública también, la ley orgánica 2 de estabilización, que, entre otras cosas, los ayuntamientos que tenemos superávit no podemos gastar un euro en invertir en cosas nuevas. Entonces nos encontramos en cualquier, no solamente en contratación, en diputación, sino con otros sitios. Los ayuntamientos pequeños tienen Internet Explorer todavía, tienen XP, y cuando venimos con los temas de seguridad, pues resulta que no lo admiten. Entonces, ¿qué hacemos?
Dejamos de dar el servicio porque ellos no tienen. O sea, yo esto lo defino y es la pregunta que hago. Aquí tenemos un choque de trenes legales. Por un lado, una normativa que obliga al cambio, que reconoce unos derechos a la ciudadanía y unas obligaciones a las administraciones públicas que tenemos que responder a esos derechos de la ciudadanía, y por otro lado, unas medidas legales también que nos impiden que nos modernicemos. Es una trampa para que no haya posibilidad de defender lo público con una buena gestión de lo público y que necesariamente tengamos que privatizar los servicios. Es la pregunta. José Luis quería contestar. Sí, yo quiero decirte que estoy totalmente de acuerdo. Creo que alguien lo decía esta mañana. A mí me encantan estas normas de los últimos años que dicen: pongamos la casa patas arriba, revolucionemos la administración por completo, tomemos infinidad de medidas, eso sí, que no supongan ningún incremento del gasto público. Hombre, vamos a ver, a mí francamente me entra la risa con esas cosas. O sea, ¿cómo pretendemos cambiar de una administración en papel a una administración digital si no podemos contratar a nadie porque las leyes de presupuesto ya desde tiempo inmemorial nos lo prohíben? Si no puede suponer un incremento del gasto público, si prácticamente no podemos utilizar el superávit, si es que lo tenemos, es que francamente es una trampa saducea total y absoluta. Estoy por completo de acuerdo contigo. Si tenemos que hacer este cambio de verdad de época o de época de cambio o como lo queramos llamar, necesariamente tenemos que disponer de medios. Y eso, yo estoy en un ayuntamiento relativamente grande, pero tengo trato con compañeros que están en sitios pequeños y yo mismo lo he estado, y como decía Domingo esta mañana, es que esa es la realidad de los ayuntamientos pequeños. O sea, y no nos olvidemos de una cosa: en España, de los más de 8.000 ayuntamientos que hay, alrededor de 7.000 tienen menos de 5.000 habitantes. Que cuando hablamos de ayuntamientos pequeños es que algunos en Madrid se creen que estamos hablando de la Selva Virgen o del Amazonas o de algo así. No, señor, estamos hablando de la inmensa mayoría de las administraciones públicas españolas. Pues, ¿qué quieres que te diga? Que estoy de acuerdo. Ahora bien, como esa frase se ve que gustan tanto en Bruselas y son tan bonitas y quedan tan bien sobre el papel, de que no suponga cambiemos todo y lo pongamos los patas arriba, eso si no nos gastemos ni un euro más, pues vale, pues eso es lo que hay. Ciertamente yo creo que habrá que intentar lidiar con eso en la medida que se pueda, pero no habrá más remedio que utilizar medios de todo tipo, personales y materiales, y no va a ser imposible. Víctor. Nada, yo un poco por completar, porque estoy de acuerdo con los dos. O sea, es decir, esto se dice, o esto era lo de ni vives ni dejas vivir, ¿no? Yo hasta hace poco pensaba que a los empleados públicos, concretamente a los habilitados de carácter nacional, pero bueno, en realidad a todos, se nos exigía ser súper empleados, eficaces, eficientes y capaces de hacer, pues no sé, muchas cosas y con además muy pocos recursos, ¿no? La eficiencia personificada, por así decirlo. Ahora empiezo a pensar, no solo que se nos pide ese nivel, vamos a decir, de súper funcionario, empiezo a pensar que se nos pide ser Harry Potter, ¿no? O sea, es decir, aquí ya nos adentramos en el terreno de la magia, porque evidentemente las leyes hay que cumplirlas todas. Lo he dicho antes en mi charla, lo que era el servicio público hace 20 años y lo que es el servicio público ahora no tiene nada que ver, incluso el nivel de exigencia del ciudadano es cada vez mayor, pero tenemos menos recursos económicos y menos recursos humanos, porque cada vez que se jubila un compañero no se contrata a otro. Efectivamente, aparte de que la ley de sostenibilidad y la ley de racionalización, aparte de lo que también decía José Luis, que es que no se puede. Desde hace varios años ya las leyes de presupuesto general del Estado no te permiten contratar a nadie. Entonces tienes que implantar la administración electrónica, la licitación electrónica, el servicio público moderno, incluso esto que he comentado de la Smart City. Un ciudadano, como también muy bien decía Borja, cada vez menos, vamos a decir, con menos paciencia. Nadie va a hacer una cola hoy en día, nadie va a ser, vamos a decir, tan sumiso como éramos antes. Y todo eso lo tenemos que transformar, lo tenemos que adaptar a los tiempos de una manera eficaz, eficiente, excelente, como también se lleva un poco la palabra, ¿no? Creo que lo ha dicho esta mañana también José Domingo, lo de la excelencia, con menos dinero y con menos recursos humanos. Si la pregunta es cómo hacemos eso,
pues igual tenemos que celebrar otra jornada, vamos. Yo ahora no tengo, lo que sí que nos obliga, y aquí voy a lanzar un mensaje posibilista, ¿vale? Porque lo más fácil sería decir, es imposible. A ver, nos obliga a ser más imaginativos que nunca. Yo, y por acabar con una anécdota graciosa, yo soy de una generación que cuando, bueno, no sé si aquí veo gente de distintas edades. ¿Os acordáis del equipo A? De la serie del equipo A. A ver, ahí el crack del equipo A era Fénix, ¿vale? Esto de que Aníbal era muy listo y tenía un plan, bueno, sí, era bastante listo y MA era bastante fuerte. Bueno, y el otro estaba loco, bien, pero Fénix, de repente, Aníbal, que era un poco, ¿no? El coronel Aníbal Smith, que era el jefe, de repente decía, tengo un plan. Fénix, tienes que conseguirme 6 o 7 camiones de basura. Luego, armas de la Segunda Guerra Mundial. Y me tienes que conseguir que nos abran el museo por la noche. Y no sé qué, no sé cuál. Y con todo eso, he hecho un plan. Y el otro hacía, bueno, va. Y se ponía y lo conseguía. Es con quien más me siento identificado, no porque fueran guaperas y tal, sino porque se le pedía, no, se parece más a Borja, se le pedía cosas. O sea, Aníbal sería un poco el alcalde, ¿no? Porque él es el que tenía los grandes proyectos, decía, y ahora quiero que me hagas esto. Y luego Fénix muchas veces le decía, pero Aníbal, ¿cuánto dinero me das? Para todo esto necesitaría $15.000. Dice, $15.000, chaval, no te doy nada. Y lo necesitamos para dentro de una hora. Hostia, y lo conseguía. Pero claro, es una serie, quiero decir, estamos dentro del terreno de la ficción. Y luego nunca moría nadie, en fin, todas esas cosas. No, valga la anécdota graciosa para un poco suscribir el razonamiento, pero también lanzar un mensaje de que hay que ser más eficiente que nunca, más inteligente que nunca y hacer lo mismo o más con menos. Y hay que intentarlo, por lo menos. Teníamos una última pregunta, Rafa. Mi pregunta es un poco personal. ¿Había otra por ahí? Mi pregunta es un poco personal en línea, porque sé que lo tenéis todos. ¿Cuál es vuestra toolbox o cajita de herramientas cuando tenéis que trabajar con un político obtuso en materia de innovación y de incluso? Lo he preguntado suavemente. Esto lo están grabando, de verdad. Ahora quedamos mal nosotros porque tu pregunta no se ha grabado. Se va a grabar la respuesta. Se ha cortado ya. Rafa, el devocionario. Un buen devocionario. Yo por intervenir un poco, utilizo la empatía. Tiendo a pensar o a ponerme en su papel para pensar qué estará en su cabeza para imponer algún tipo de barrera y tratar de comprender cuáles son sus limitaciones. Y así una a una intentas argumentar en favor de lo que tú quieres conseguir. Porque evidentemente intentar imponer nuestro criterio a sabiendas de que puede ser mejor no es la herramienta. ¿Puedo añadir Sí, algo? Pili, por favor. No, que yo creo que en muchas ocasiones sí que hay que contar con el político, pero que ha llegado un momento en que los jurídicos tienen que imponerse. ¿Por qué? Porque la legislación lo exige. Entonces, si no se hace voluntariamente, hay que decir, es que yo voy a informar en contra de tramitar un expediente en papel. Y eso trae consecuencias. Entonces, yo creo que ha acabado, hasta ahora, se tenía que contar con los políticos para tomar la iniciativa, pero es que ahora la iniciativa tiene que venir del secretario, de los jefes de servicio y de los jurídicos de la casa y de la intervención de la casa también. Sí, José Luis quería intervenir. Nada, bueno, yo perdón, un minuto y supongo que José Luis también irá en la misma línea. A ver, yo un poco lo que decía Pili, vamos a ver. Aparte de que, afortunadamente no hablo por experiencia personal porque siempre he tenido la suerte de que con la técnica de Borja me ha sido suficiente. Es decir, hablando, teniendo un poco de empatía, etcétera, y siempre hemos podido hacer, en los ayuntamientos en los que he trabajado, hemos podido hacer, como tú, por ejemplo, sabes, muchas cosas porque ha habido un buen tándem político-técnico. Pero reconozco que a veces no es posible, por mucha capacidad que tengas de razonar. Y entonces ya me voy al planteamiento de Pili, que es un poco más duro, pero yo creo que es ahí donde tenemos que acabar. O sea, es decir, no solo
Usted, señor alcalde, señor presidente, quien sea, señor concejal, no solo no quiere cumplir la ley, sino que me arrastra a mí a no cumplirla. No, perdone, yo, pues si tengo, para salvar mi responsabilidad, porque aquí el ayuntamiento es importante, pero que yo no vaya a la cárcel es aún más importante. O sea, es decir, más que el servicio público, con perdón, es que esto igual es, no sé si es políticamente correcto, pero claro, si al final esa cadena de incumplimientos va a acabar con mi, ¿no? Va a derivar en una responsabilidad mía, pues ahí ya me voy a poner muy serio y la empatía se me va a acabar y las buenas maneras se me van a acabar. Informes en contra y, como también decía algún compañero, ¿no?, que dice, oye, es que, Víctor, ¿me puedes ayudar? En mi ayuntamiento ni el alcalde ni prácticamente nadie quiere implantar, mejor dicho, la administración electrónica. Estoy haciendo bien, estoy haciéndome los informes en PDF y luego lo firmo con mi DNI. Estoy haciendo bien, hombre. Y mi respuesta es, desde luego eso no es la administración electrónica, no es lo que pide la ley, pero desde luego el día que haya algún tipo, vamos a decir, de consecuencia por incumplimiento de la ley, porque la estáis incumpliendo, seguramente tú te vas a salvar, porque se va a demostrar que has hecho todo lo posible por cumplir la ley. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues todo lo humanamente posible, con paciencia, etcétera, pero cuando ya no puedes hacer más cosas o ya no es posible porque has agotado todos los medios, pues ponerte muy serio y ponerte ya en esa posición quizá un poco más a la defensiva, pero es que, claro, lo contrario sería incumplir, ¿no? Y si yo quiero cumplir, yo no tengo por qué comulgar con un incumplimiento, ¿no?, por parte del político. Sí, yo estoy obviamente de acuerdo con lo que ha dicho Pili y Víctor, y simplemente quería añadir que evidentemente hay que intentar utilizar esas fórmulas, pero deberíamos intentar ir más allá. Y en este caso enlazo con lo que dice Pili, y antes se ha citado concretamente a Carles Ramió, que tiene un libro extraordinario que se llama La renovación de la función pública, que recomiendo, que creo que es de lectura imprescindible para todos los que nos dedicamos a esto, y donde, entre otras muchas cosas, dice que hay que apostar por el directivo público y por la dirección profesionalizada. Es que a lo mejor hay una serie de cuestiones que se debería asumir que deben estar fuera de la política. Es que los políticos tienen que marcar prioridades, tienen que fijar una serie de cuestiones, pero hay aspectos que se cumpla la ley 39 y la ley 40 o la ley de contratos y se cumplan las obligaciones de administración electrónica, es algo que debe estar fuera del juego político, debe estar en manos de directivos profesionales, como ocurre en otros países, como muy bien dice, y no me cansaré de volver a recomendar el libro de Ramió, de la renovación de la función pública. Grande, Carles Ramió, grande. ¿Quedaba alguna pregunta pendiente? Sí, por favor. Sí, tú. Sí. Pues es una pregunta complicada. Es que además últimamente están saliendo noticias en prensa que muy llamativas y que luego pues no se pueden aplicar. Por ejemplo, no se puede contratar con aquellas empresas que trabajen con paraísos fiscales. ¿Ah, sí? ¿Tú vas a ampliar las prohibiciones que establece la ley de contratos? Eso no se puede hacer. Las prohibiciones se tienen que interpretar de forma restrictiva. Tú podrás dejar de contratar con una empresa que haya sido condenado por algún delito, por trabajar en paraísos fiscales, etcétera. Quiero decir que hay que tener mucho cuidado y efectivamente es complicado hallar la solución. La pregunta concreta sobre si se puede valorar, pues yo creo que no. Yo creo que no. Yo no creo que haya ninguna resolución hoy por hoy de los tribunales de recursos contractuales que admitan ese criterio de adjudicación, Están siendo muy permisivos, pero hasta ese punto yo creo que ya sí que te estás inmiscuyendo en la... Sí. Sí.
Yo creo que si se recurre, eso se pierde. Bueno, se gana por la recurrente. Creo que hoy por hoy se está siendo muy permisivo y tal, pero eso ya es que eso ya es demasiado inmiscuirse demasiado en el derecho laboral y en la libertad de empresa. Creo yo, Sí, efectivamente, sí, efectivamente. Perdón, pero catedráticos de Derecho Administrativo, ¿previo pago o...? Porque el informe que diga que los elefantes son rosas y vuelan, yo te lo puedo conseguir a un precio justo, quiero decir. Yo estoy de acuerdo con Pili, es decir, eso no se puede, ni se puede exigir ni se puede valorar como criterio de adjudicación. Porque te estás cargando el mercado y te estás, al final, esto ya no son cláusulas sociales, el concepto de cláusulas sociales es otra cosa. Eso ya son cláusulas, no sé cómo llamarle, políticas o casi demagógicas, ¿no? Es decir, tú no puedes obligar a una empresa, precisamente a una empresa que aspira a ser contratista de la administración para ser, de alguna manera, para participar del servicio público y del dinero público, tú no le puedes exigir que pague 6.000 euros al mes a cada uno de sus trabajadores y así quedas bien tú y encima paga la fiesta a otro, ¿no? Es que incluso por sentido común eso no parece, desde el punto de vista como mínimo ético, no está bien. Y luego, evidentemente, la interpretación de lo que es una cláusula social, eso no es una cláusula social. Las cláusulas sociales están para compensar desequilibrios del sistema respecto de los más desfavorecidos, pero no para inventarnos aquí un nuevo, vamos a decir, una nueva manera de favorecer a no sé quién, ¿no? Es que puede ser incluso, puede rozar la corrupción también, ¿no? Entonces yo creo que no se puede hacer. Me pide Fernando una preguntita. Simplemente un matiz. Se está preparando, hay ya un dictamen favorable del Consejo Económico y Social Europeo del 15 de septiembre del 2015, que se está preparando una directiva europea sobre la economía del bien común. Y en esa directiva de la economía del bien común sí se establecen unas condiciones como modelo europeo de bienestar social para mantenerlo, el tema de una serie de condiciones de solidaridad, de respeto al medio ambiente, de tal, de una serie de cosas que cuando se apruebe, cuando se aplique la normativa legal española, pues entonces será legal y sí se podrá hacer. Mientras tanto es una cosa que se está luchando, que se está intentando imponer y que parece que va bien encauzada, pero Fernando, no, pero lo que ha comentado ella no se podrá hacer. Lo que sí que habrá es un marco regulatorio de las cláusulas sociales, incluso por encima del que ya hay. En este marco regulatorio se establecerán. Lo que sí que tendremos es criterios para resolver los casos concretos, pero yo en concreto lo que ha comentado ella, yo estoy seguro, es que eso no es bien común ni cláusulas sociales. O y si no me presento yo.